Mi exesposa le dijo a su novio que yo estaba muerto, me atacó en público cuando descubrí la mentira y ahora tengo la custodia completa de nuestros hijos. Hice algo hace un par de días y he recibido muchas críticas por ello desde entonces. Por eso quería preguntarle si fui el idiota aquí. Estuve casado con mi exesposa durante 5 años, pero estamos divorciados desde hace aproximadamente un año. Mi exesposa tiene 33 años y yo tengo 35. También compartimos la custodia de nuestro hijo de 6 años. Mi exesposa y yo nos conocimos en el trabajo hace 8 años y nos enamoramos allí. Comenzamos a salir y la relación continuó incluso después de que dejé mi trabajo allí y empecé a trabajar en otro lugar. Después de 2 años de salir, decidimos casarnos y poco después de nuestra boda, descubrimos que estábamos embarazados. Fuimos felices juntos con nuestra pequeña familia compuesta por mí, mi exesposa y mi hijo, pero eso no duró mucho. Un par de años después de nuestro matrimonio, la presión del trabajo y criar a nuestro hijo comenzó a pasar factura a nuestra relación, pero a diferencia de la mayoría de las parejas, no pudimos superarlo. Los últimos 2 años de nuestro matrimonio fueron prácticamente solo nosotros ignorándonos tanto como pudimos porque no podíamos ni siquiera mantener una conversación si nuestra vida dependiera de ello, o era una charla trivial sin sentido o terminaba en una pelea. Así que simplemente dejamos de hablar y eso debería haber sido mi señal para irme, pero por alguna razón aún tenía la esperanza de que las cosas algún día volverían a la normalidad. No sucedió y de hecho, empeoró porque justo antes de que presentáramos el divorcio de mutuo acuerdo, tuvimos una gran pelea que fue lo que nos hizo darnos cuenta de que esto había terminado. Ya no recuerdo cómo comenzó la pelea, probablemente fue algo sobre que olvidé lavar los platos de la noche anterior porque tuve que trabajar hasta tarde. Esa discusión insignificante explotó en algo 10 veces más grande y nos dijimos las cosas más horribles en nuestra ira que resultaron ser lo que realmente sentíamos de todos modos. Esa pelea fue lo que efectivamente terminó con nuestro matrimonio y presentamos el divorcio de mutuo acuerdo. Afortunadamente nuestro hijo no estaba en casa ese día y estaba con mis padres porque querían llevárselo un día. Le llevó un tiempo acostumbrarse a los arreglos de custodia, pero creo que es un niño inteligente y entiende que sus padres no se llevan bien en absoluto y necesitan estar separados para hacer un trabajo medio decente al criarlo y vivir sus propias vidas. Intentamos permanecer juntos a pesar de nuestros problemas matrimoniales por su bien, pero honestamente es mejor de esta manera donde al menos no tiene que ver a sus padres pelear como animales todos los días e intentar arrancarse la cabeza o simplemente fingir que el otro no existe. Esta es una mejor opción. Mi ex esposa y yo comenzamos a vivir por separado justo después de nuestra última pelea y habíamos trabajado nuestro propio arreglo de custodia antes de que cualquier cosa fuera finalizada por la corte y hemos continuado, compartiendo la crianza de nuestro hijo desde entonces. Todo iba bien hasta hace un par de semanas cuando mi ex esposa y yo tuvimos otra discusión y esta vez fue sobre nuestro hijo. Ella lo había llevado a la librería y le había comprado un montón de juguetes y un libro que claramente no era apropiado para su edad. Ella afirmaba que el libro se suponía que era suyo y que había dejado que se fuera con él por accidente, pero ahora mi hijo me estaba preguntando qué significaban un montón de palabras que obviamente no podía decirle porque no se suponía que debía conocer esas palabras en primer lugar. Había pasado la primera página del libro que tenía un montón de palabrotas y aunque no había captado las otras palabras, seguro que tenía un don para escoger las que no debía decir en voz alta. Todas eran palabrotas y mi hijo las estaba diciendo todo el día ahora gracias a la imprudencia de su madre. Le dije que había sido descuidada y que necesitaba ser más consciente cuando tenía a nuestro hijo con ella. Así que eso se convirtió en una pelea porque ella piensa que no tengo derecho a intentar enseñarle cómo criar a su hijo aunque yo también soy su padre y, hasta donde sé, tengo todo el derecho de hacerlo. Tuvimos una gran discusión sobre eso y las cosas se salieron de proporción así que dejamos de hablar a menos que fuera absolutamente necesario. Desde que nos separamos solo hablábamos de nuestro hijo y ahora que estábamos peleados otra vez no hablábamos en absoluto a menos que tuviéramos que discutir algo, como los horarios de las entregas y recogidas de nuestro hijo en nuestros respectivos hogares o si había alguna preocupación de salud respecto a él. Así ha sido durante las últimas semanas y ha sido tenso y formal, pero me ha estado bien. Nos divorciamos por una razón y la razón fue que simplemente ya no podíamos llevarnos bien, así que si en ese momento me parecía bien, ahora me parecía más que bien. Sin embargo, me parecía que ella lo estaba llevando peor que yo porque me bloqueó en las redes sociales, algo que yo no había hecho. También se ponía cada vez más agresiva cada vez que dejaba a nuestro hijo en mi casa y su comportamiento era de lo más desagradable. Ni siquiera me miraba, pero se aseguraba de ser lo más agresiva posible al empujarme todas las pertenencias de nuestro hijo cada vez que lo traía.
Era molesto, pero no dije nada porque no me afectaba de la manera que ella pensaba que lo haría. Y simplemente ya no me importaba lo que ella pensara de mí, habíamos terminado. Estoy seguro de que se ponía aún más enfadada porque no le daba la reacción que ella quería, lo cual probablemente llevó a lo que sucedió hace 3 días. Tenía una fiesta de trabajo a la que asistir y mi exesposa había accedido a cuidar a nuestro hijo por la noche. Me sorprendió que aceptara porque era la segunda mitad de la semana y era mi turno de tenerlo, así que pensé que disfrutaría la oportunidad de mantenerme en vilo y crearme algún problema, pero aceptó sin ninguna complicación. Dejé a nuestro hijo en su casa y ella lo llevó adentro sin ninguna de su habitual agresividad, que reservaba específicamente para mí, y me sorprendí gratamente porque pensé que finalmente estaba eligiendo actuar como una adulta en lugar de lanzar rabietas infantiles. Después de dejar a mi hijo en su casa, empecé a conducir hacia el lugar, pero 20 minutos después, recibí un mensaje de mi exesposa diciendo que necesitaba que fuera a su casa lo antes posible porque tenía algo que contarme sobre nuestro hijo. Ya iba tarde, así que decidí preguntarle si realmente era tan importante y ella dijo que era solo un pequeño asunto pero que absolutamente teníamos que hablarlo en persona y tenía que ser ahora. No tenía idea de a qué se refería, pero si se trataba de nuestro hijo, no quería dejar nada al azar y decidí regresar a su casa y saltarme la fiesta. Me tomó otros 20 minutos o así regresar y cuando llegué a su casa, la encontré ausente junto con nuestro hijo. Todas las luces de su casa estaban apagadas y su coche tampoco estaba aparcado en el garaje. Todo lo que dejó para que yo lo encontrara fue una nota que había pegado en la puerta que decía, llevando a nombre de nuestro hijo, a conocer a mi nuevo novio. Quédate enfadado. En ese momento sentí tanta rabia que decidí llamarla porque no podía creer que fuera tan mezquina y cruel. La llamé varias veces pero no contestó y cuando intenté enviarle mensajes de texto, tampoco respondió. Estaba de pie fuera de su puerta con un smoking, sintiéndome tan estúpido como me veía y supe que no podía dejar que se saliera con la suya, así que decidí hacer algo igual de loco. Decidí preguntarle a su madre dónde estaba porque sabía con certeza que siempre mantenía a su madre informada sobre su ubicación. Le dije a mi suegra que quería sorprender a ella y a mi hijo con algo realmente especial y que necesitaba saber dónde estaba, pero sin que ella supiera que la estaba buscando. Su madre fue lo suficientemente ingenua para creerme y me envió su ubicación, que resultó ser en un restaurante cercano. Habíamos ido a ese restaurante un par de veces y llegué allí en unos minutos. Una vez que llegué, vi a mi hijo y a su madre sentados en una mesa cerca de la ventana con otro hombre y sentí una oleada de enojo e irritación una vez más. Mi exesposa y mi hijo me daban la espalda, así que no me vieron venir, pero el otro hombre sí, y se veía realmente confundido mientras me acercaba a su mesa y sacaba una silla para sentarme a su lado. Cuando mi exesposa se dio cuenta de lo que estaba pasando, parecía impactada de que la hubiera encontrado y comenzó a balbucear con sus palabras, pero yo no estaba allí por ella, estaba allí por su nuevo novio. Lo miré directamente a los ojos y comencé a contarle todo sobre lo que mi exesposa había estado haciendo y revelé lo psicótica que era. Le hablé del libro inapropiado que accidentalmente había enviado a casa con nuestro hijo, su extraña agresión hacia mí y, por supuesto, lo que había hecho ese día. Literalmente me hizo faltar a un evento de trabajo para poder ser mezquina y crear problemas para mí usando a nuestro hijo. Él parecía impactado y mi exesposa intentaba hablar por encima de mí, pero yo seguí y seguí porque todas las cosas terribles seguían subiendo como vómito. Estaba realmente enojado por lo que había hecho ese día, así que no dejé de hablar hasta que su supuesto novio dijo que necesitaba irse. Prácticamente salió corriendo del restaurante y, para cuando eso sucedió, mi exesposa estaba llorando. Mi hijo solo se veía muy confundido y eso es lo único de lo que me arrepiento, porque no quería que él se sintiera así. Después de que su novio la dejó, nos quedamos en la mesa unos minutos más mientras mi exesposa balbuceaba sobre cómo había arruinado su relación. Aparentemente, su novio no sabía que todavía compartíamos la crianza de nuestro hijo y que yo era una parte activa de su vida porque ella le había dicho que el padre de su hijo había fallecido y que cuando su hijo no estaba con ella, estaba con sus padres. Así que él no tenía idea y ahora que había averiguado sobre mí, parecía poco probable que quisiera volver con ella porque, durante 3 meses, ella le había estado mintiendo. No me sentía mal por ella en absoluto porque eligió mentir y eso no era mi culpa. Luego decidió jugar conmigo solo por mezquindad y esto era simplemente la consecuencia de lo que ella misma se había hecho, así que podía llorar todo lo que quisiera, pero no iba a sentir lástima por ella en absoluto. Creo que debió haber estado esperando que me disculpara o algo así, pero solo me quedé allí en silencio y la vi llorar. Así que después de un par de minutos de llorar,
decidió lanzarse sobre mí para atacarme físicamente, pero afortunadamente un camarero estaba allí para detenerla. Nuestro hijo estaba bastante traumatizado y fuimos expulsados y vetados del restaurante. Se llamó a la policía y decidí presentar cargos porque ella me atacó y no tenía simpatía por ella en ese momento. La dejaron con una advertencia después de que la llevaron a la comisaría, pero eso solo aseguró que solicitaría la custodia total de nuestro hijo e incluso se lo dije antes de bloquearla. Han pasado 3 días desde que bloqueé su número y demás. También he hablado con mi abogado y pronto presentaré la solicitud de custodia total de mi hijo. No me siento mal por lo que pasó porque a pesar de todo, siempre había creído que al menos era una madre decente y podía tener la custodia parcial de nuestro hijo, pero después del incidente en el restaurante ya no tengo esa opinión. Sin embargo, su madre me llamó ayer para gritarme y eso me hizo reconsiderar mi decisión. Me dijo que mi exesposa estaba muy decepcionada de que hubiera elegido empujarla al límite y ahora estaba volteando las cosas contra ella y usando su ataque de ira en su contra para obtener la custodia de nuestro hijo. Aparentemente, había sido horrible con ella durante mucho tiempo y ahora había arruinado 2 de sus relaciones más importantes, su novio y su hijo. Le dije a mi suegra que esto no era todo mi culpa y que si acaso, debería culparse a sí misma por ser mezquina y empujarme a hacer algo tan mezquino. Solo me preocupaba el bienestar de nuestro hijo y no podía permitir que siguiera en ese entorno tan inestable y potencialmente peligroso. Me duele ver a la que fue mi esposa en tal estado de desesperación, pero mi prioridad debe ser siempre nuestro hijo. Actualización 2. Ha pasado casi una semana desde la última actualización y hoy mi exesposa fue notificada. Mi hijo sigue viviendo conmigo y su madre ha tenido el buen sentido de no cuestionarlo. Hasta ahora, pero cuando se enteró de que había solicitado la custodia total, vino directamente a mí. Casi exigiendo explicaciones como si esto fuera un desarrollo nuevo y no le hubiera informado ya. Me negué a dejarla entrar y decidí amenazarla con llamar a la policía. Entonces decidió optar por otro camino y se quedó justo fuera de mi jardín tratando de hablar conmigo. Le dije varias veces que no tenía sentido que la petición ya había sido presentada y que no iba a retirarla, pero ella se arrodilló rogándome que solucionara esto prometiendo que de alguna manera mejoraría. Me sintió fatal verla actuar de forma tan desesperada, pero mis manos estaban atadas. Mi hijo era más importante para mí que su desesperación. Esto continuó por un rato, pero finalmente se fue. Llorando como una niña y me sentí aliviado al verla marcharse porque no creo que hubiera podido soportar más eso a nivel emocional. Me dijo que su relación había terminado y que ahora podría dedicar todo su tiempo a ser madre, así que nuestro hijo no tenía de qué preocuparse, pero no importaba, ya era demasiado tarde. Nuestro hijo se había sentido descuidado durante semanas y ella lo había asustado lo suficiente como para que no la delatara al principio, pero se quebró cuando le pregunté sobre cómo lo trataba su madre. El pobre niño se había vuelto tan bueno en enmascarar sus verdaderas emociones que creo que estaba emocionado de ir a casa de su madre y actuaría muy felizmente a su alrededor porque así solía comportarse. Probablemente debería haberle preguntado antes sobre esto, pero no lo hice porque solía pensar que todo estaba bien. No lo estaba y recién me estoy dando cuenta de eso ahora. Si acaso el comportamiento histérico de mi exesposa hoy solo. Aseguró que supiera que estaba haciendo lo correcto porque actuaba tan insensata que me sentí terrible incluso viendo eso. Yo, un adulto, no puedo ni imaginar el impacto que ese tipo de comportamiento imprudente tendría en un niño de 6 años. Él estaba durmiendo en ese momento, así que no vio ni oyó lo que estaba pasando y estoy agradecido por eso porque fue difícil para mí y no quisiera tener que explicárselo también a él. Eso habría sido mucho más difícil. Actualización 3. Mi exesposa y yo se supone que nos reuniremos para la mediación mañana. Es la que el tribunal ha impuesto antes de que esto termine yendo a juicio, pero sigo estando nervioso. Mi hijo ha estado viviendo conmigo desde el altercado con mi exesposa y dice que la extraña, pero no lo suficiente como para volver con ella, evidentemente. Le he preguntado muchas veces con quién preferiría vivir y él sigue diciéndomelo, así que me siento aliviado de que haya tomado una decisión y no tenga que ir en contra de su voluntad por mi propio bien porque eso me haría sentir mucho más egoísta y desalmado de lo que ya me he sentido. Ha sido difícil para mí, no lo voy a negar, porque la forma en que mi exesposa se comportó la última vez que la vi se ha quedado conmigo. Sus amigos también me han contactado un par de veces para decirme que está realmente afectada y quiere que lo retire todo y cancele el caso de modificación de custodia, pero no puedo hacerlo. En buena conciencia, simplemente no puedo hacer eso porque sé cómo había estado descuidando a nuestro hijo cada vez que él estaba allí. Sé que está muy afectada por esto, pero no es mi culpa y toda esta maniobra para hacerme sentir culpable no va a funcionar.
Ya he hablado con mi abogado y él me ha reconfirmado varias veces que tenemos esto asegurado. Tenemos pruebas de que me atacó en el restaurante. Tenemos la nota que dejó en su puerta el día del incidente con la intención de fastidiarme y tengo grabaciones de mis cámaras de seguridad donde claramente se la puede ver, empujando las pertenencias de mi hijo hacia mí de manera agresiva cada vez que venía a dejar a nuestro hijo. Las empujaba con tal fuerza que a veces incluso terminaba dando un par de pasos atrás. Así que esa agresión fue tan llamativa que no podía ignorarla. Solo me preocupaba el bienestar de nuestro hijo y no podía permitir que siguiera en ese entorno tan inestable y potencialmente peligroso. No es nuevo. Esta histeria tampoco era nueva porque incluso mientras estábamos casados hubo varias ocasiones en las que ella perdía completamente el control y actuaba como si estuviera poseída o algo así mientras discutíamos. Era aterrador y no creo que esta mujer haya estado realmente equilibrada mentalmente alguna vez, así que todo este arreglo de custodia compartida había sido un error desde el principio. Debería haberlo sabido y ahora que lo sé, estoy sacando a mi hijo de un ambiente tóxico para que no se sienta descuidado o asustado nunca más. Actualización 4. Conseguí la custodia completa. Mi exesposa aún tiene derechos de visita, pero deben estar completamente supervisados, así que eso está bien para mí. Mi hijo está feliz y probablemente yo esté más feliz de lo que he estado nunca. Estas últimas semanas han sido emocionalmente muy agotadoras para mí y no deseo nada más que relajarme en casa por unos días, trabajar desde casa y pasar tiempo con mi hijo. Mis padres también van a venir para estar con nosotros y ayudarme con las tareas del hogar porque he estado muy ocupado las últimas semanas y me he quedado un poco atrás, así que mi madre ya me estaba ayudando de todos modos. Pero ahora van a vivir con nosotros unos días para que también puedan pasar tiempo con su nieto. Las cosas están yendo bien ahora. Espero que hayas disfrutado las historias de este video. Si es así, no olvides darle me gusta y apoyarme con tu suscripción, me ayudarías mucho y lo agradecería un montón. También puedes dejarme tu opinión en la caja de comentarios, los estaré leyendo.